3 El César y Roma. Los fariseos le preguntaron a Jesús: dinos, ¿qué opinas? ¿Está permitido pagar tributo al César o no? Calando Jesús su mala intención les dijo: hipócritas, ¿por qué intentáis comprometerme? Enseñadme la moneda del tributo. Ellos le ofrecieron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta efigie y esta leyenda? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues lo que es del César devolvédselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Mateo 22, 17 al 20. Queda muy claro que Jesucristo con esta frase estableció de una vez por todas su criterio sobre la separación e independencia que debe tener el poder espiritual, las cosas de Dios, con el poder temporal, las cosas de los hombres. La Iglesia no debe casarse con ningún Estado, ni tan siquiera debe flirtear con él. Pero parece que Roma y muchos otros se han saltado esta norma a la torera. En España se ha llegado a muy altos niveles de integración de la Iglesia romana con los distintos regímenes políticos, con un total desprecio de la frase de Jesucristo. Y esto ha sido así en todas las épocas, desde los tiempos de los conquistadores hasta el renacimiento de esta especie de nacional-catolicismo que se ha creado en la última centuria. En todo tiempo, y siempre un cardenal español ha tenido acceso directo al trono o ha sido consultado por el César. También el anglicanismo en Inglaterra se ha casado con la corona, porque, aunque diga Canterbury que se trata de una unión más bien simbólica, de facto no se hace nada sin consultarla. Y sus lazos con el César y la pompa y los rituales que utilizan son los mismos, o más exagerados, si cabe, que los que utiliza Roma, y son desde luego un insulto a la Biblia de la que tanto blasonan. Los protestantes también tienen su nacional protestantismo en varios países europeos. Parece que lo del poder temporal tira mucho. Jesucristo ya nos previno contra todo ello. No olvidemos que la Iglesia romana fue promovida por el emperador Constantino en el siglo IV y prácticamente calcada de las estructuras paganas que tenía el Estado en aquel entonces. El emperador romano era considerado Pontifex Maximus del paganismo y como tal tenía la prerrogativa de ser adorado. Miles de cristianos dieron su vida por negar adoración a la imagen del Pontifex Maximus de la religión oficial del Imperio Romano. Los emperadores persas y egipcios pretendían lo mismo y se consideraban infalibles. Eran reverenciados como representantes de la divinidad en la tierra. La Iglesia católico romana que conocemos no ha olvidado ninguno de aquellos detalles. El Papa es el sumo pontífice, se considera infalible, el protocolo obliga a que se le besen los pies, aunque en la práctica se tolera solo arrodillarse con inclinación, hay que adorarle, es el Beatísimo Padre, hay grandes masas que lo hacen hasta el histerismo. Roma representa sin lugar a dudas una iglesia apóstata, que debiendo pertenecer a Jesucristo se ha casado con el mundo, una falsa religión con ropajes deslumbrantes, la religiosidad unida a la mundanalidad, la personificación de la infidelidad, la hipocresía y la persecución, un sistema mundial de confusión espiritual, una institución que promociona la corrupción eclesiástica. En todo caso estamos ante un falso cristianismo que tiene relaciones culpables con los grandes de la tierra, y se complace con las cosas mundanas, como son los honores nacionales, riquezas y dominio. Durante muchos siglos, ha sido perseguidora de otras religiones. Ha cometido muchos crímenes en nombre de Jesucristo. Detrás de una especie de máscara de piedad, con unas pompas y unos ritos imponentes, atrae y seduce a hombres esparcidos por toda la superficie de la tierra. Este gigantesco sistema de prostitución espiritual es algo nunca visto. Es una auténtica tiranía eclesiástica, que ha traducido a su favor la Biblia y las formas paganas en una especie de baile lleno de hipocresía y de idolatría. Es muy triste tener que decir que los falsos cristianos de Roma, conscientes de esta hipocresía, son ante Dios más culpables, probablemente, que los fetichistas y los musulmanes, puesto que su conocimiento y su infidelidad son más grandes. Nadie ha perseguido a los creyentes como lo ha hecho Roma. En 1179, en el tercer concilio de Letrán, el papado decidió exterminar a los herejes. Entre los siglos XIV y XV, hizo todo lo que pudo para eliminarlos a todos. Los albigenses, los valdenses, los husitas, fueron quemados vivos en nombre de Jesucristo. Sin ir más lejos, en la Guerra Santa contra los albigenses por Inocencio III, 7.000 cadáveres fueron encontrados en una sola iglesia de Béziers. De esta manera Roma podría envanecerse de haber aniquilado toda clase de oposición dentro de la cristiandad, pero fue entonces cuando explotó la Reforma. Fue a partir de entonces cuando la sangre empezó a correr a base de bien. En España, donde la Inquisición funcionó durante 600 años,
En Italia, en Francia, en los Países Bajos, etc. la Biblia estaba prohibida, y era suficiente encontrar una en cualquier casa para ser enviada a las galeras, o a cadena perpetua. Las torturas infligidas eran de un sadismo refinadísimo. La Roma papal de esta época sobrepasó en mucho a la Roma pagana en crueldad. Todo esto pasó hace mucho tiempo, pero jamás Roma ha expresado oficialmente su arrepentimiento por todos estos actos. Por el contrario, ha grabado una medalla conmemorativa de la matanza de San Bartolomé en la que representa a un ángel del cielo ejecutando por sí mismo aquel acto de barbarie. Este mismo día, el Papa rindió homenaje a Dios públicamente en acción de gracias por esta gran victoria sobre los enemigos de Jesucristo. Ha sido canonizado Pío V, que es alabado en el breviario por haber sido inflexible y notable inquisidor. Se encuentra también en el breviario, con fecha 30 de mayo, una nota donde se resalta que San Fernando III de Castilla y de León, es alabado por el celo con que persiguió a los herejes, acercando con sus propias manos leños a la hoguera para quemar a los condenados. En el centro de todo esto se encuentra un hecho innegable, el de que las persecuciones están inscritas no solamente en la historia de la Iglesia romana sino incluso en su dogma. El derecho a matar herejes figura en los decretos infalibles e irrevocables de sus concilios generales, el tercero y el cuarto de Letrán. Bellarmín, doctor de la Iglesia romana, demuestra la necesidad de quemar a los herejes basándose en que la experiencia enseña que no puede haber otra solución, puesto que la Iglesia ha tenido demasiadas contemplaciones, ensayando otros medios diferentes de disuasión. Los métodos de disuasión normalmente empleados fueron, en un principio, la excomunión, pero resultó que los herejes la despreciaban, después, la imposición de multas, posteriormente, la deportación, luego, el encarcelamiento. Pero los malditos herejes corrompían a los carceleros con sus libros y sus palabras, finalmente, la pena de muerte. Estaba visto que el único remedio era matarles. Todas las ordenanzas de Roma contra la herejía, todas las reglas que atañen a las persecuciones, permanecen todavía inalterables en sus cánones, nada ha sido abrogado. Roma ha martirizado a millones de santos. Sus edictos de persecución se extienden a todo el periodo de su existencia. El cardenal Letisier, profesor de teología sagrada en el Colegio de la Propaganda de Roma, escribía en 1908, si alguno hace públicamente profesión de herejía, no solamente será reo de excomunión, sino que podrá ser justamente ajusticiado, de manera que su ejemplo contagioso y malsano no sea perjudicial para muchos más. De Stabilitate et ali progresso dogmatis. Este libro recibió la aprobación vehemente del Papa Pío X en 1910. A este Papa le conocemos ya, es el célebre siglo. Pío X, impulsor del famoso Catecismo Mayor del que hablamos al principio de este trabajo y que todavía está en vigor en nuestros colegios y universidades a través de la Conferencia Episcopal Española. Algunos hechos relativamente recientes nos enseñan que desgraciadamente todavía persiste el espíritu de persecución. En España, hemos asistido durante muchos años al encarcelamiento de protestantes, al cierre de templos, a la destrucción de Biblias, a la expulsión de misioneros, etc. La situación, últimamente parece felizmente resuelta. En Colombia, 1948, se estableció la dictadura del Partido Católico Conservador, una de cuyas finalidades era la eliminación brutal de todas las demás confesiones. Hasta finales de 1957 se llegó a martirizar a docenas de creyentes no católicos, destruyendo sus templos y colegios. Todo esto sin una palabra de protesta por parte del Vaticano. No cabe la menor duda de que hoy, como siempre, los perseguidores están plenamente convencidos de que ellos poseen en exclusiva el monopolio de la Iglesia de Jesucristo. El papado ha pretendido, en efecto, dominar el poder temporal. Durante siglos, ha nombrado reyes y emperadores. Es con los reyes de la tierra con quienes ha tenido relaciones culpables. Roma ha buscado incesantemente la alianza entre el trono y el altar para poder influenciar la política. A donde ella no ha llegado, ha sabido poner en marcha el brazo secular, el poder del Estado, para torturar o exiliar a sus víctimas. Basta con recordar el papel que desempeñaron, movidos por Roma, reyes como Luis XIV de Francia o Felipe II de España. Queda claro que Roma, sobre todo durante la Edad Media y durante el periodo de la Inquisición, desempeñó un papel muy importante en la historia de las persecuciones. En grado menos acentuado también los protestantes y los ortodoxos griegos han hecho sus pinitos en materia de persecución y han realizado matanzas en sus respectivos países contra los católicos romanos. Pero lo que es indiscutible es que cualquier iglesia que actúa de esta manera no puede ser una iglesia de Jesucristo. Recordemos lo que Jesús le dijo a la samaritana: mujer, créeme, que la hora viene cuando, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre.
Juan 4:21. Sepamos, pues, a quien tenemos que adorar. No nos casemos con esta o con aquella iglesia. Seamos verdaderos adoradores y adoremos al Padre en espíritu y en verdad. El espíritu de verdad, el espíritu del Padre, es el espíritu de Jesucristo. Las Escrituras, que son la palabra de Dios, hacen de él un retrato único que sobrepasa toda representación humana de la divinidad. Solamente el Dios de la Biblia es Dios verdadero, espíritu, creador, maestro, soberano del universo, glorioso, eterno, santo, absolutamente sabio, incognoscible en su esencia, de una justicia perfecta y de un amor insondable que brota de su corazón de Padre. Es también Redentor sufriendo, con su criatura caída viniendo a ella por la revelación y la encarnación, realizando y a qué precio el plan grandioso de la salvación de la humanidad. La persona de Jesucristo sobrepasa igualmente cualquier encuadre terrestre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Nadie jamás vivió, sufrió y amó como él. Resucitado, solo él está capacitado para regenerarnos. Jesucristo, la palabra hecha carne, es la prueba por excelencia de la inspiración divina de la palabra hecha libro, y es incluso la sola prueba realmente necesaria. Aquel que por la fe y por la iluminación del Espíritu Santo ha encontrado en él al Dios viviente a través de las páginas del libro sagrado, no tiene necesidad en absoluto de ninguna otra clase de demostraciones. En los próximos capítulos desvelaremos claramente en qué nos han engañado y dónde está la verdad.